yo creo que el gran reto que tiene la sociedad dominicana en estos momentos es cómo lograr esa construcción, esa constitución de ciudadanía. Y eso pasa necesariamente por procesos educativos amplios, incluso que esa formación que existía antes en valores, esa formación y educación ciudadana o educación cívica que de alguna manera se daba en la educación formal antes y que se ha debilitado y en algunos casos ha desaparecido, eso necesariamente tiene que ser retomado. Pero el tema del aporte que medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil tienen que realizar en estos procesos de educación, de información, de orientación a la ciudadanía respecto a esos valores, esos derechos y esos deberes que como ciudadanos tenemos los dominicanos. Pero ahora que tú tocas el tema, por ejemplo, yo tengo una crítica con relación a los medios de comunicación. Yo creo que son en parte culpables, en su mayoría, de todo lo que se está pasando aquí, de lo que está promocionando. En estos días yo veía en una parte, yo veía que estaban promocionando y que el nuevo lenguaje de los jóvenes dominicanos, eso estaba y que la viendo. nueva forma de comunicarse. ¿Y No, qué eso es esto? un atropello a ¿Pero la qué- lengua qué- española pero totalmente. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo yo Claro. puedo promover y decir que eso es lo que los muchachos están hablando? Como que eso es que lo eso es correcto. lo moderno. Y que eso es lo, ¿qué moderno del diablo está hablando No. Y Porque es una forma... me disculpa. No, pero es así. No, porque uno llega a un momento en que dice, pero Claro. ¿y por qué los muchachos tienen que hablar así? No, es que no hay ninguna justificación para que se atropelle el idioma de la manera en que se está atropellando ahora. Y yo creo que todo lo contrario, con destacar y promover eso, no estamos ayudando a la generación. No vamos para jóvenes. ningún sitio. Exactamente. Para ningún Y al sitio. final no vamos a ir para ningún lado. Pero yo creo que esos esfuerzos hay que hacerlo. Bueno, los medios de comunicación en gran medida sí contribuyen a eso. Y uno ve en gran medida los contenidos en términos de programas o de propuestas o de artículos de medios de comunicación y se da cuenta que no ayudan mucho a generar esa cultura cívica y esa cultura ciudadana. Y yo creo que ahí hay una gran responsabilidad. Y además de medios de organizaciones sociales, por ejemplo, se habla mucho de la necesidad de que las organizaciones sociales sean a su vez espacios de educación cívica, de educación ciudadana, donde se trabaje con la gente todo este tema de lo que debe ser una cultura cívica en una sociedad democrática. Y de participación. Y de participación. Porque, por ejemplo, en las mismas leyes nuestras, por ejemplo, en la Constitución, tiene una serie de derechos fundamentales, tiene mecanismos de participación de la ciudadanía. Hay una serie de leyes, la ley de los municipios, por el Distrito Nacional y los municipios, que establecen mecanismos de participación. Que se ha avanzado ahí. Que se ha avanzado. Yo digo que yo creo que lo único malo que hay que está la Liga Municipal Dominicana. Eso es lo único malo que hay ahí. Que yo espero que no sea por mucho tiempo, porque es una institución que tiene que desaparecer Por ya ejemplo, del ahí sistema nosotros deberíamos político cohesionarnos para que esa institución para que la cierren. se cierre esa institución que no es más que un mecanismo, una forma de enriquecer a determinados grupos y no hace ningún aporte en el sistema político. Y yo creo que una de las cosas que le está haciendo falta a la sociedad dominicana es, primero, establecer prioridades en la lucha, como tú muy bien señalas. Vamos a concentrarnos con relación a este tema. Y vamos a resolver este tema. Vamos a resolver este tema. De manera que la sociedad también tenga ejemplo de que hay cosas positivas que se pueden lograr y que no todo es negativo. Yo creo que ciertamente por ahí puede ser un camino importante en materia de lucha ciudadana. A ver, vamos a hacer una pausa porque nos están haciendo señas y entonces volvemos a discutir este tema y otros temas de interés para la ciudadanía. Nos vemos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en el debate de la semana de Visión Empresarial. Ustedes se han dado cuenta que Javier y yo estamos compartiendo gripe. Es decir, los dos tenemos gripe y por eso es que la voz sale un poco así. Javier, estábamos analizando y conversando sobre los problemas de la sociedad dominicana. Problemas que no son del gobierno, problemas que no son del Estado, sino problemas que son de todo el mundo, problemas que son de la ciudadanía. Y creo que uno de los graves problemas que hay en la República Dominicana es el establecimiento de la corrupción como un instrumento de gestión y desarrollo. Es decir, ya no la corrupción como un delito, ¿de acuerdo? Sino como algo que está generalizado y está en la mente
de cada uno de nosotros. Entonces pregunto, ¿cómo Participación Ciudadana ve el problema de la corrupción y qué cosas entiende que se deben hacer para eliminar ese flagelo? Yo creo que es muy importante lo que tú señalas en el sentido de que la corrupción se ha constituido en una situación que es sistémica, ¿no? Que está afectando de alguna manera a todo el sistema en el sentido de que para que exista corrupción, como existe en la República Dominicana, se necesita de un corrupto o un funcionario, pero un sector privado, que es el corruptor. Entonces ahí sí. Bueno, continúa. No, pero dime, bueno, de esas dos patas, pero falta una, que es... ¿Cuál? Una ciudadanía indiferente frente a lo que pasa en materia, y permisiva además frente a lo que pasa en materia de corrupción. Entonces, la corrupción se centra ahí como una especie de trípode. Sí, en el corrupto, que es el servidor público, funcionario. El corruptor, que es el sector privado, y la ciudadanía, que es indiferente. Que es indiferente y que es permisiva. Y las tres cosas están ocurriendo. Y las tres cosas están ocurriendo en estos momentos. Porque, por ejemplo, en cualquier otro país, Chile, por ejemplo, es muy difícil que un funcionario incurra, en muchos casos, en actos de corrupción, en gran medida porque existe un sistema institucional, pero al mismo tiempo porque hay una condena de la ciudadanía frente al servidor público que se corrompe y se enriquece. Si tú te apareces con una mansión, la gente no le va a caer bien porque tú eras pobre antes. Oye, exactamente, tú no le va a caer bien. No tiene forma de explicarlo. Entonces va a ser de alguna manera moralmente sancionado, y eso pesa, porque no hay ninguna explicación para que un funcionario público... Óyeme, aquí eso se reconoce, al contrario, se aplaude que un funcionario supo aprovechar las oportunidades, pero es que no hay ninguna manera matemáticamente posible para que un servidor público en 4 años cambie su vehículo a un vehículo de lujo o cambie su vivienda a una vivienda lujosa, a una mansión, como pasa en la República Dominicana. Eso no se justifica de ninguna manera. Entonces, el problema es que, ¿qué está pasando y qué hacer frente a eso? Nosotros hemos señalado que el problema de la corrupción se da esencialmente porque las instituciones no están funcionando, que es uno de los temas esenciales. Y en materia de corrupción, tú tienes dos tipos de instituciones públicas o instituciones estatales o del sistema político que procuran reducir los niveles de corrupción. Algunas que son de prevención y son fundamentales. Como la de contrataciones, de obra del Estado. Es de la Dirección de Compras y Contrataciones, pero ahí está Cámara de Cuentas, ahí estaría Contraloría General de la República. Es decir, son los órganos de control. También, de presupuesto, el Congreso Nacional, que una de sus definiciones es que es un órgano de fiscalización. De seguimiento. De seguimiento. No sigue a nadie. No sigue a nadie. Que es la definición moderna de la democracia, el rol más importante que tienen los congresos, incluso más que de legislar, es de fiscalizar, de servir de contrapeso al Poder Ejecutivo. Si esas instituciones no funcionan, ahí hay condiciones adecuadas para que funcionarios públicos incurran en actos de corrupción. Nadie lo ve, nadie lo vigila, las auditorías que tiene que hacer Cámara de Cuentas no se hacen, y como no se fiscaliza, bueno, no hay ningún tipo de problema. Pero cuidado si el problema es que hay lo que es la teoría de la madeja. Que en esa madeja todo el mundo está de alguna manera enredado. Bueno, ese es el problema. Entonces al final ninguna institución va a fiscalizar a nadie porque todos estamos de alguna manera enredados. De alguna manera beneficiándose. Quienes están en algunas instituciones, por ejemplo Cámara de Cuentas, deben su puesto a los políticos que los designaron, que incurren en ese tipo de actos de corrupción. Pero yo decía, bueno, estas son las instituciones para la prevención, que son los órganos de control. Pero existen instituciones para la sanción, que son fundamentales. Es decir, algunos dicen incluso que la mejor prevención de la corrupción es una buena sanción. Sí, porque es un ejemplo. Es un ejemplo, exactamente, y manda señales. Entonces, para eso tú tienes un ministerio público que realmente funcione,